agradecemos su puntualidad y el interés en esta sesión, ya que, bueno, varios de ustedes estuvieron inclusive la semana antepasada, cuando vino el doctor Ángel de la Vega, que hizo una presentación relativa, ¿no?, a trabajos en torno al cambio climático a través del IPCC, del panel intergubernamental. Y en este caso, bueno, venía acompañado por la doctora Mónica Santillán, y ella pues ha mostrado gran interés también en compartirnos el día de hoy parte de sus resultados de investigación durante su trabajo doctoral, y que también tiene que ver pues de cierta manera con aspectos de cambio climático. Particularmente ella nos va a platicar cómo desarrolló sus trabajos para analizar la huella de dióxido de carbono en los hogares y evaluar, pues hacer este análisis por nivel de ingresos en México y pues relacionarlo un poco más con políticas, programas y todas las acciones que se están realizando en torno al tema de cambio climático. Entonces, bueno, pues agradecemos, ¿no?, a la doctora que haya tenido ese interés en pues compartirnos este conocimiento, y me voy a permitir presentárselas brevemente, ¿no?, con su semblanza curricular, ya que ella pues es doctora en Economía en el área de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en Economía por la UNAM y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En general, pues ella es analista de temas económico-ambientales vinculados con el sistema energético, el cambio climático, el crecimiento y desarrollo económicos, la distribución del ingreso, entre otros. Colabora activamente como profesora adjunta en la Facultad de Economía de la UNAM y también es docente en el Centro de Educación Continua y Vinculación de esta misma facultad. Ha colaborado como profesora cotitular y asistente de investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Flaxo, en su sede de aquí de México. Ha participado como coautora en diversos artículos y publicaciones científicas y dictado diversas conferencias en foros tanto a nivel nacional como internacional. Tiene varios artículos pues ahora sí que de reciente publicación, relacionados también con las emisiones de CO2, sobre lo que nos va a hablar hoy, y estudios sobre cambio climático pues desde la perspectiva económica. Entonces, pues sin más preámbulo, Mónica, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, te dejo aquí. Sí, creo que sí se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de presentar en este espacio parte de los resultados de mi trabajo de investigación. Como ya dijo la doctora Cecilia, yo soy doctora en Economía, soy recién egresada de la UNAM, específicamente del área de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Entonces, bueno, la verdad es que para mí estar aquí es una muy buena oportunidad por varias razones. La primera es porque, como comentaba hace un momento con la doctora Cecilia y con el doctor Matsumoto, es que considero que debemos tener una interacción como, pues, más amplia y más frecuente, lo cual nos va a ayudar a impulsar nuestras actividades de investigación, ¿no? Porque pues, en los problemas que actualmente estudiamos ya no lo podemos ver con una perspectiva única, tenemos que involucrarnos pues, en muy diversas perspectivas y generar conocimiento transdisciplinario. Híjole, bueno, creo que es un reto enorme, que ustedes están mucho más conscientes que yo, pero bueno, tratamos de avanzar un poquito en ello, de involucrarnos de diferentes maneras. Y bueno, es así como yo les voy a presentar un trabajo de investigación, como ya lo dijo la doctora Cecilia. Yo estoy interesada en el tema del cambio climático, como muchas personas estamos interesadas en el tema del cambio climático, pero bueno, incluso cuando yo empecé a hacer esta investigación, o sea, me replanteé críticamente, ¿realmente quiero estudiar cambio climático? O sea, todo el mundo estudia cambio climático, ¿qué voy a hacer yo ahí? O sea, ¿realmente puedo aportar a algo, desarrollar algo diferente? Y bueno, pues por varias razones considero que sí es válido seguir estudiando cambio climático, y ahorita les voy a contar un poquito más específicamente por qué creo que tenemos que seguir estudiándolo y verlo desde muy diferentes focos, ¿no? Entonces, bueno, el título de este trabajo, que insisto es parte de los resultados de mi investigación doctoral, es La huella de dióxido de carbono de los hogares por nivel de ingresos en México. Y bueno, pues el contexto. Como decía hace un momento, pues cambio climático es un tema que se ha puesto en boga, ¿no? Ha acaparado la atención tanto del sector público, del sector privado, de la academia, y todo el mundo está en ello. O sea, ¿por qué? Bueno, eso puede ser muy discutible, ¿no? Por muy diversas razones.
Pero bueno, el trabajo del IPCC, por ejemplo, pues ha tenido una relevancia, un peso importante. ¿Por qué? Porque ha apuntado a una evidencia científica progresiva de que sí existe el cambio climático y además de que sus causas son antropogénicas, ¿no? Entonces allí viene como un primer desafío, porque lo que intentamos hacer es estudiar un problema físico, ¿no? Estamos estudiando la temperatura, cambios en los fenómenos físicos y meteorológicos. ¿Pero por qué sucede? Bueno, por cuestiones socioeconómicas, por algo que estamos haciendo como sociedad, que se relaciona con las actividades económicas y con las actividades sociales, ¿no? Entonces allí viene un primer problema, ¿cómo lo estudiamos?, ¿no? Porque generalmente pues acostumbrábamos a que si alguien estudiaba la Tierra, y si alguien estudiaba la sociedad, estudiaba la sociedad. Ahora no lo podemos ver así como tan simple, tenemos que hacerlo de diferente manera. Y bueno, otro factor por el cual ha acaparado la atención es, bueno, por los impactos, algunos que ya son evidentes, las olas de calor, no sé, cambios en las precipitaciones, etcétera, y riesgos, muchos riesgos en el largo plazo o en el mediano plazo, ¿no? Que estos riesgos pues van a afectar también de diferente manera a ciertos sectores de la sociedad. Se estudia también la adaptación, la vulnerabilidad y bueno, muchos otros temas que son importantes en cuanto a los riesgos del cambio climático en el mediano y en el largo plazo. Entonces, bueno, el tema en general pues se ha posicionado, todos lo sabemos, en la agenda nacional, en la agenda internacional, e incluso, bueno, se hacen esfuerzos de la comunidad internacional. ¿Para qué? Para mitigar el cambio climático, ¿no? Porque se dice tenemos que actuar muy rápidamente, si no ya no nos va a dar tiempo de limitar el incremento de la temperatura en 2 grados centígrados o incluso en 1.5 grados, ¿no? Entonces eso pues ha generado como muchísima preocupación y todo el mundo está como muy activo, ¿no? Hay que generar estrategias de mitigación. Son muy diversas, muchos de ustedes las conocen de manera muy profunda, pero básicamente yo diría que van en dos sentidos. Uno, eficiencia energética, es decir, intentar que de alguna manera se reduzca el consumo de energía, pues apoyados principalmente en el desarrollo tecnológico, ¿no? Lograr que, por ejemplo, en los sistemas de producción se utilice la energía de forma más eficiente y a nivel de consumidores finales, por ejemplo, pensar en que vamos a cambiar los focos, que vamos a utilizar electrodomésticos más eficientes, etc. Entonces la eficiencia energética tiene un papel central. ¿Cuál es la otra parte? Que aquí en el CIMESTAB, por cierto, creo que se estudia muchísimo, las energías limpias, ¿no? Que ya no son solo energías renovables como tales, ya no solo nos referimos a la energía solar o a la energía eólica, sino también al uso de combustibles fósiles con tecnologías que permiten que sean menos generadores de emisiones, ¿no? O por ejemplo, captura y secuestro de carbono, o desarrollar algunos complementos a las tecnologías como por ejemplo las baterías de litio, etcétera, cosas que nos permitan el uso de la tecnología para que utilicemos energías que son menos generadoras de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Y bueno, en general, en estas estrategias de mitigación, me parece que hay un enfoque, bueno, tecnocentrista, se le denomina, en el cual, bueno, se considera que el desarrollo tecnológico es básicamente lo que va a impulsar estas estrategias de mitigación y pues le damos mucho peso al desarrollo tecnológico, efectivamente lo tiene, junto con el financiamiento parece que son como el match ideal para lograr mitigar emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Sin embargo, bueno, yo me preguntaba así, porque desde la maestría tengo interés en estos temas, y yo estudié un poco de energía eólica y al final yo acababa como incluso un poquito como decepcionada, por decirlo de alguna manera, porque decía, bueno, todo avanza, se generaron mucho más plantas de generación eólica, la inversión subió en las energías renovables, etcétera, pero entonces, ¿qué pasa? Porque realmente a lo que nos enfrentamos es que tenemos, aún en la actualidad, una trayectoria creciente de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de dióxido de carbono en particular. En general lo podríamos decir en el mundo y en algunos países, bueno, más profundos que en otros, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues algo tiene que estar sucediendo, algo no está funcionando muy bien, ¿no? Es decir, este tipo de desarrollos, por supuesto, que han ayudado, han evitado la generación de miles de toneladas de gases de efecto invernadero, pero no ha sido suficiente. ¿Qué más podríamos hacer? Y bueno, pues allí confirmando, ¿no? Esto es un fenómeno muy complejo que no solamente se puede atacar y resolver de una sola manera. Entonces dije, bueno, la economía, porque pues yo se supone que estudio economía y que ahí podría aportar un poquito más,
puede aportar algo diferente si yo no voy a inventar una nueva celda solar. O sea, yo tengo muy pocas posibilidades de hacer un desarrollo tecnológico en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que ubiqué de plano así, ¿qué de la economía, qué del sistema económico yo podría estudiar y cómo lo iba a estudiar, ¿no? Bueno, en primer lugar, recalcar lo que dije hace un momento. Hay una interacción entre sistemas socioeconómicos y sistemas ecológicos y bueno, tiene diferentes resultados, diferentes impactos, uno de ellos el cambio climático. Pero incluso entender que el problema del cambio climático, bueno, funciona o bueno, se da en un entorno físico específico, es decir, leyes que nosotros como humanos no podemos cambiar, ¿no? Son leyes físicas en las cuales no vamos a poder inferir, como por ejemplo las leyes de la termodinámica, que seguramente ustedes conocen mucho mejor que yo, ¿no? Pero bueno, algo que se dice mucho específicamente desde una subdisciplina económica, que es la economía ecológica, es que generalmente los economistas tendemos a pensar, sí, en las leyes de la termodinámica, pero sobre todo en la primera. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y entonces pues nosotros podemos transformar todo de alguna manera e incluso regresarlo a su estado original, ¿no? Entonces, en lo que nosotros estudiamos como un ciclo económico, pues efectivamente estudiamos procesos productivos que transforman la materia y la energía, pero incluso si algo negativo pasa por allí, pues hay alguna manera, con la ayuda de la tecnología, que podremos revertir, ¿no? Y con la ayuda de los precios que también y del mercado, que son factores muy importantes para nosotros los economistas. Sin embargo, tendemos a descuidar lo que se conoce como la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía. Es decir, que en general nuestras actividades y la actividad económica es una actividad pues altamente entrópica, ¿no? Y ahí sí ya no hay manera de revertirlo. Si generamos mayor entropía, pues no vamos a poder retroceder a un estado inicial de ninguna manera. Entonces, bueno, eso fue como, bueno, para mí sí fue como, no sé, una comprensión de cómo es que la economía o el sistema económico se inserta en un medio ambiente en el cual pues va a estar de alguna manera limitado, ¿no? Porque realmente sí, estamos en un sistema mucho más amplio que la economía, es decir, la economía, ese cuadro azul, es como un subsistema de algo mucho más grande y mucho más complejo, en el cual, bueno, pues como humanos también tenemos ciertas restricciones, ¿no? Eso fue como una de las primeras cosas por las cuales llegué hasta la investigación que les voy a presentar. Y bueno, entonces, ubicando de esta manera el problema que existe del cambio climático como algo que sucede, digamos, en el sistema humano, en el sistema económico, yo dije, bueno, en economía pues ya también estudiamos mucho los temas ambientales y los temas de cambio climático, ¿no? Y bueno, no los estudiamos solos, estamos obviamente pues al lado de muchas otras ciencias, las ciencias de la tierra, las ciencias del clima, las ingenierías que desarrollan pues, tecnología muy específica, ¿no? Pero en general el enfoque económico que apoya, incluso que apoya muchísimo los informes del IPCC, pues es un enfoque económico que tiene raíces neoclásicas, ¿no? La economía neoclásica, pues básicamente confía en la eficiencia del mercado, ¿no? En la competencia perfecta, en el papel de los precios como para poder incentivar o reducir algún tipo de actividad económica. Sin embargo, bueno, se ha reconocido que el problema ambiental o el problema climático es tan complejo que se necesita cierta intervención del Estado, ¿no? Ya no solamente el mercado, sí se acepta que haya una intervención del Estado o incluso de la comunidad internacional, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, es una especie de mainstream ampliado, en la cual, bueno, si permitimos esto, sigue teniendo un papel central el mercado, pero también el Estado puede ayudar en este sentido, ¿no? Y bueno, estas intervenciones en la economía se considera que tienen que ser en un corto o en mediano plazo, ¿no? Porque a largo plazo se restablece como el equilibrio en el cual siempre se supone que está la economía, ¿no? Y bueno, a partir de este enfoque, pues de este enfoque derivan muchos conceptos, ¿no? Este enfoque está implícito, por ejemplo, en el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Que habla este concepto pues, de un equilibrio entre factores económicos, sociales y ambientales, que bueno, si se logra pues un equilibrio entre estos tres puntos, se llega al desarrollo sustentable. Aquí es importante pues, incentivar, por ejemplo, el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico para poder tener como todos los pilares muy fuertes, ¿no? Y lo que yo percibí
en todos estos desarrollos es que hay un enfoque centrado de manera muy fuerte en la oferta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos de la generación eléctrica, bueno, estamos hablando de un sistema productivo que se encarga de generar electricidad, ¿no? Lo pueden hacer los privados o lo puede hacer el Estado, pero es la generación de electricidad. O también hablamos, por ejemplo, de mejorar los procesos productivos que se dan en la industria o en algunos otros sectores económicos. Entonces allí los sistemas productivos también tienen un papel muy importante. Hablamos también del impulso al desarrollo tecnológico, por ejemplo, ¿quién nos va a proveer de un refrigerador más eficiente? Pues la industria, ¿no? El sistema productivo. Y bueno, los consumidores, la demanda, tenemos pues un papel medianamente activo cuando yo efectivamente decido cambiar mi refrigerador o el foco, pero pues también estoy como muy sujeta a lo que pase en el sistema productivo, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, este tipo de análisis, este tipo de enfoque convencional es el que ha dominado en los estudios del cambio climático, y eso tiene ciertas limitaciones a la hora de enfrentar el problema y a la hora de mitigar las emisiones, ¿no? De intentar mitigar las emisiones. ¿Cuáles son los cuestionamientos a este enfoque? Bueno, ya dije, las estrategias se han centrado en los sistemas de producción, evitan tocar los sistemas de consumo, generalmente no se tocan los sistemas de consumo, asumiendo que la producción, digamos la producción ecológica es una garantía de consumo sostenible, ¿no? Es decir, que se haga todo en los sistemas de producción, que se avance tecnológicamente, que haya financiamiento, lo que sea, para que nos resuelvan nuestras necesidades, sean cuales sean, ¿no? Eso no se cuestiona mucho, simplemente se tienen que satisfacer todas las necesidades de la sociedad, de una manera más ecológica sí, pero ese como que no es mucho problema de la demanda, ¿no? Entonces, bueno, en este esquema yo intento de alguna manera pues plantear las fuertes interacciones que se dan entre la oferta y la demanda, ¿no? Y es ahí donde dije, bueno, pues sí puedo tener un papel como economista, que se supone que estudiamos oferta y demanda todo el tiempo, y por qué en el tema climático no estudiamos tanto la demanda, ¿no? Bueno, en la parte de arriba corresponde a los sistemas de producción, y digamos todos esos cuadros de la parte de arriba siguen la lógica de las estrategias de mitigación que actualmente se implementan en la mayoría de los casos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los medios para mitigar emisiones? Pues ya lo he dicho mucho, el financiamiento, el desarrollo tecnológico y, si es necesario, las políticas públicas. Con estos tres elementos se gestan diversas estrategias, la mayoría encaminadas a eficiencia energética, energías limpias, con algunas variantes. ¿Y cuáles son los objetivos de estas estrategias? Bueno, reducir la intensidad energética, es decir, que podamos utilizar menos energía por cada unidad de PIB que generamos, ¿no? El PIB es así como lo súper importante para los economistas. Y el otro objetivo en el caso de las energías limpias es reducir la intensidad de carbono de la energía, es decir, se van a generar menos emisiones por cada unidad de energía utilizada, ¿no? Entonces, el conjunto de estos dos objetivos intermedios pues nos lleva a un resultado muy virtuoso, ¿no? Puede crecer el PIB y se puede detener el crecimiento de las emisiones o se pueden reducir las emisiones. Y entonces, pues wow, está magnífico, ¿no? Porque suena como un panorama pues muy bueno, todos lo quisiéramos. Sin embargo, ¿por qué no sucede tanto? Bueno, pues yo creo que hay una interacción desde el lado de la demanda que pues al influir en diferentes puntos de los cuadros de arriba limita el alcance de las estrategias de mitigación. Y bueno, por ejemplo, pongo allí el consumo de los hogares, que es en lo que se centra mi trabajo de investigación, ¿no? ¿Cuáles son los factores desde el consumo de los hogares, la demanda de los hogares? ¿Cuáles son los factores que podríamos detectar que inciden en el cambio climático? Crecimiento económico, crecimiento demográfico, ¿no? Estos dos factores, pues ¿a qué llevan? Bueno, claramente a que haya un incremento en el gasto de los hogares. En pocas palabras, se van a demandar más bienes y servicios porque somos más personas y porque tenemos más dinero. Entonces, allí hay un incremento en la demanda de bienes y servicios finales. Y bueno, ¿qué se necesita para generar estos bienes y servicios finales? No importa si es electricidad, o si es una computadora, o si es una casa. Para todo ello, en algún punto de la producción se utilizó energía. Entonces, pues de manera indirecta hay un incremento en la demanda de energía. Al incrementar la demanda de bienes y servicios, hay un incremento en la demanda de energía. Y dado la conformación de nuestra matriz energética, pues hay un incremento en la demanda de recursos fósiles. Pero bueno, ahí podríamos decir, bueno, pero pues ya dijimos que vamos a usar energías limpias, ¿cuál es el problema, no?
Bueno, el problema sería que si nos enfrentamos a una demanda energética que sea muy alta, pues no tenemos tampoco muchas posibilidades de que las energías limpias ocupen un espacio amplio en esa matriz energética, ¿no? Sabemos que, bueno, están limitadas por factores sí económicos, tecnológicos, de factibilidad de ese tipo, ¿no? Entonces, pues van a ocupar, digamos, un espacio que pueda ser pues no tan significativo como nosotros quisiéramos en la matriz energética, ¿no? Por otra parte, bueno, ya también dijimos que pues a través de la eficiencia energética vamos a reducir el consumo de energía, vamos a ahorrar energía. Y esto, bueno, efectivamente puede suceder cuando nosotros hacemos los cambios de focos y diversas acciones como consumidores. Sin embargo, recientemente se estudia también en la literatura algo que se conoce como efecto rebote o paradoja de Jevons, ¿no? Este efecto rebote concretamente, bueno, nos sitúa en un punto de los comportamientos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, cambio los focos de mi casa por focos ahorradores, digo, ay, bueno, ya casi no gastan energía, yo los voy a dejar prendidos todo el tiempo, ¿no? Es, digamos, un ejemplo un poco absurdo, pero más o menos así. Y así pasa, por ejemplo, no tan absurdo, con los autos, ¿no? Si mi auto consume mucho menos gasolina, pues entonces sí me aviento a manejar más tiempo, ¿no? Entonces allí hay un efecto rebote. Ya no se tiene el ahorro de energía que inicialmente se esperaba con las estrategias de eficiencia energética. Y habría que ver pues, qué tan grande es este efecto, ¿no? Algunos autores dicen que puede ser pequeño, otros que puede ser grande, pero en general se habla de que en los países en desarrollo este efecto puede ser más grande que en los países desarrollados, ¿no? Entonces, para el caso de México, pues es algo que obviamente nos interesa. Entonces, bueno, pues estas interacciones, yo pongo ahí como una consecuencia final de la demanda de los hogares, es que pues toda la demanda de bienes y servicios finalmente tiene una huella de carbono, ¿no? Una huella de carbono que pues va a estar impulsando la generación de emisiones de dióxido de carbono. Y mientras en alguna parte de los sistemas de producción se intenta reducir emisiones, pues la dinámica de la demanda difícilmente deja que se reduzcan muchas las emisiones, ¿no? Entonces esta es como la idea general en la cual yo planteé mi investigación, y lo que yo les voy a presentar aquí es, bueno, lo que yo les voy a presentar aquí es como un análisis empírico que hice para el caso de México, ¿no? ¿Por qué lo hice para el caso de México? Porque, bueno, muchas veces sí se ha hecho como la distinción entre los países en desarrollo y los países desarrollados. ¿Cuáles son los contrastes que hay entre la generación de emisiones de unos y otros? Sin embargo, me parece que al interior de los países, o sea, al interior de todos los países, también hay contrastes muy grandes en la huella de carbono, ¿no? Y ahorita vamos a ver, bueno, que mucho de ello se puede relacionar con el nivel de ingresos y con los patrones de consumo que se dan en las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, este esquema resume un poco lo que yo les he dicho hasta ahora, que es crece la demanda de bienes y servicios, crece la demanda de energía, crece la demanda de recursos fósiles y por lo tanto generan emisiones de dióxido de carbono. Yo en esta investigación me centro en dióxido de carbono, sé que hay otros gases y que podría hacerlo de una manera diferente, pero bueno, por cuestiones de información decidí centrarme en emisiones de dióxido de carbono. Bueno, entonces, yo también cuando yo analizaba esto, así de pues, una manera como reflexión personal casi, yo decía, bueno, ¿y será cierto que nadie estudia la demanda? ¿O que casi nadie la estudia? ¿O sí la han estudiado y yo no me he dado cuenta, ¿no? ¿Y qué han encontrado quienes sí han estudiado la demanda? Entonces, pues allí sí hice como, bueno, ustedes saben, revisión de literatura, así como uno puede, algunos sí lo saben hacer mejor que otros, pero bueno, lo que yo encontré es que sí hay enfoques alternativos para estudiar la demanda. Y bueno, se han generado ya muchísimos documentos que siguen siendo una minoría en comparación con todos los otros, ¿no? Pero sí los hay. Por ejemplo, algo que a mí, cuando yo encontré este tipo de documentos, fue algo como que me animó mucho a seguir en la investigación de este tema, fue que encontré que hay inventarios de emisiones que están basados en el consumo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los inventarios que usualmente conocemos, o al menos que yo conocía, son inventarios de tipo territorial. Es decir, inventarios en los cuales se contabilizan las emisiones que se generan al interior de un país. Por ejemplo, si estamos hablando de México, bueno, van a estar ahí las emisiones por el uso de gasolina en las carreteras, las emisiones por la generación de energía eléctrica, las emisiones de las industrias y el uso de algunos combustibles en los hogares, es decir, lo que pasa aquí al interior. No importa si la industria es china, americana, mexicana, no importa, ¿no?
Eso, como ocurre dentro del territorio, pues se contabiliza dentro de esos inventarios. Y no importa si los bienes que se generan son para satisfacer la demanda de México o de Estados Unidos o de Europa o de quien sea. Simplemente las emisiones se generaron al interior del país y punto, ¿no? Eso es lo que importa. Ahora, se han generado otro tipo de inventarios que se les denomina precisamente basados en consumo. ¿Y qué es lo que contabilizan? Bueno, allí contabilizan todas las emisiones que están incorporadas en los bienes y servicios de consumo. Es decir, para el caso de México, incorporarían, por ejemplo, las emisiones que se generaron por fabricar esto, ¿no? No sé dónde lo fabricaron, pero las emisiones que hayan surgido en el sistema productivo para generar esto, se contabilizan para el caso de México. Y por supuesto también se contabilizan, digamos, las emisiones por el uso de los combustibles en el sector transporte, por el uso de algunos combustibles en el sector de hogares. Pero al hacer este cambio, digamos, o este contraste entre los inventarios territoriales y los inventarios basados en consumo, pues tenemos resultados en algunos casos muy impresionantes. Y ustedes imaginarán, por ejemplo, el caso de China, ¿no? Este mapa, por ejemplo, lo que intenta hacer notar es, por ejemplo, el caso de China, que sabemos que gran parte de su producción es precisamente para satisfacer las necesidades de consumo de diversos países, principalmente de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Entonces estas flechas, que son muy gruesas, pues digamos estarían dándonos una idea del nivel de emisiones que China exportó para satisfacer las necesidades de consumo de esos países, ¿no? Y entonces, pues allí encontramos un contraste interesante, pero para mí esto fue como muy importante porque dije, bueno, sí podemos de alguna manera estudiar cómo es que la demanda de bienes y servicios influye sobre el cambio climático, ¿no? Esto fue como un primer acercamiento a nivel internacional, porque incluso ya hay algunas bases de datos, yo me sorprendí mucho porque no las conocía en absoluto, pero sí hay algunas bases de datos que están actualizadas y que incluyen a casi todo el mundo, donde nos dicen cuáles son las emisiones territoriales de los países y cuáles son sus emisiones basadas en consumo. Y bueno, esto es muy importante para el comercio internacional, ¿no? Y es muy importante también para los que estudiamos el cambio climático, porque ¿qué pasa si, o sea, si incrementa mucho el comercio internacional y de qué manera se hace? Esto también incluye transporte, ¿no? Entonces, pues es algo que se le conocía como fuga de carbono, ¿no? Fuga de carbono, cuando hablábamos de que un país decidía cambiar su producción a otro país porque ya no quería generar muchas emisiones en el primer país, pero ahora hay una fuga de carbono que también se da a través del comercio internacional, ¿no? Entonces, bueno, allí me pareció como un primer acercamiento que sí podía continuar con esta investigación. Después, a nivel país, también me encontré con algunos estudios que analizaban, digamos, la huella de carbono al interior de los países. Los más comunes, y que de hecho sí hay para el caso de México, es, por ejemplo, distinguir cómo los hogares demandan energía por niveles de ingreso. A lo mejor algunos de ustedes ubiquen este tipo de análisis donde dicen, bueno, pues los hogares demandan tal cantidad de energía, de electricidad, de gas, energía para la vivienda generalmente, entre deciles de ingresos. Eso es como un poquito más frecuente, ¿no? Sin embargo, lo que no es tan frecuente es qué cantidad de emisiones se pueden atribuir a la demanda de todo, no solamente a la demanda de energía, es decir, a la demanda de alimentos, de ropa, de electrodomésticos, de casas, de todo, ¿no? ¿Existe alguna manera de aproximar esta cantidad de emisiones? Y bueno, yo encontré que sí existen algunas maneras, son algunas herramientas, que pues tampoco es que sea una aproximación perfecta, obviamente hay muchas cosas que se tienen que trabajar, pero bueno, estos son los dos enfoques que yo encontré, un enfoque bottom-up y un enfoque top-down. El enfoque bottom-up, bueno, se ha hecho principalmente a nivel nacional, es decir, estudios de caso para países, ¿no? Y en lo que se apoyan son en técnicas de análisis de insumo-producto, ¿no? El insumo-producto es una herramienta que utilizamos muchísimo los economistas porque nos da una perspectiva de cómo son los flujos económicos a nivel de los diferentes sectores de la economía y también incluye el consumo de los hogares, ¿no? Entonces, con diversas herramientas de análisis de insumo-producto, en general lo que estos análisis han encontrado es que hay una relación directa entre el gasto y las emisiones de dióxido de carbono, por lo tanto también hay una relación entre el ingreso y las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Y que han encontrado, bueno, que hay una elasticidad entre estas dos variables aproximadamente entre 0.7 y 1. ¿Qué quiere decir esto de la elasticidad? Bueno, cuánto cambia una variable
a medida que cambia la otra, ¿no? En términos porcentuales. Entonces, pues nos damos cuenta, según estos cálculos de elasticidades, que por ejemplo, si el ingreso o el gasto incrementan un 10%, esperaríamos que las emisiones incrementaran casi 10%, ¿no? O un poquito menos, si encontramos una elasticidad menor. Y bueno, esto es una forma de aproximarlo. Otra forma de aproximarlo son los estudios descendentes. Digamos, los estudios descendentes lo que hicieron fue aprovechar la información que se había generado en los estudios ascendentes y entonces utilizar modelos de elasticidad, ¿no? A través de un modelo donde considera que hay una elasticidad unitaria o más o menos unitaria, bueno, dicen cuáles son los contrastes en los niveles de emisiones por niveles de ingreso, pero bueno, lo han hecho a nivel internacional, pero no a nivel internacional estudiando bloques, o sea, no estudian Estados Unidos, México, China, sino que estudian los niveles de ingresos que hay al interior de todos estos países y entonces así aproximan también las emisiones que se pueden atribuir a los diferentes niveles de ingreso, ¿no? ¿Qué han encontrado estos estudios? Bueno, que hay una desigualdad extrema de dióxido de carbono, que hay altos emisores en todo el mundo, no solo en los países desarrollados, sino que en todo el mundo puede haber altos emisores de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, para mi análisis, para el caso de México, lo que yo les voy a presentar el día de hoy es el enfoque ascendente, que este enfoque a mí me gustó. Hice los dos para la tesis, pero el enfoque ascendente, que me costó como muchísimo más trabajo, me parece que nos da información mucho más fina de cómo la demanda y cómo la estructura de la demanda puede influir sobre las emisiones de dióxido de carbono y cómo esta estructura va cambiando entre los niveles de ingreso, que eso también es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo hago un estudio para el año de 2012. Hago el estudio para 2012 porque la información que yo requiero, bueno, no es que se genere de manera anual, ¿no? Entonces ahorita les voy a decir qué información utilicé y por lo que me llevó a analizar el año 2012. ¿Cuáles son los alcances de esta metodología? Bueno, me permite estimar un nivel de emisiones de dióxido de carbono por niveles de ingreso. Además, este enfoque me permite considerar tanto la cantidad de la demanda como la estructura de la demanda y diferentes intensidades de carbono de los bienes, ¿no? Es decir, no solamente voy a decir si un hogar gastó 100,000 pesos en un año, eso lleva a una cantidad de dióxido de carbono solo por esa cantidad, no, allí voy a distinguir si ese gasto fue erogado en gasolina, en educación, en electricidad, es decir, voy a distinguir la intensidad de carbono de esa demanda, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, también hay limitaciones que uno tendría que superar, ¿no? Pero no siempre lo puede hacer. Supone que los bienes importados tienen la misma intensidad de carbono que los bienes nacionales. ¿Y esto por qué? Porque yo utilicé la matriz insumo-producto a nivel nacional. Y otro punto muy importante, que es un tema de estudio en economía desde hace muchísimos años. Hay incompatibilidad entre los datos de la matriz insumo-producto, que proviene de las cuentas nacionales, y las encuestas de ingreso-gasto de los hogares, que es otro de los elementos que yo utilicé para este análisis. Y hay una incompatibilidad que realmente es muy fuerte. Por ejemplo, para el año 2012, el gasto de los hogares que reportó la ENIC no representaba ni siquiera el 50% de lo que la MIP consideró como consumo privado, es decir, consumo de los hogares. Es decir, hay un subreporte grandísimo en la ENIC, que como veremos más adelante, bueno, también nos lleva a una subestimación de las emisiones. Sin embargo, me parece que el análisis, bueno, sigue siendo como muy interesante y bueno porque nos da la oportunidad de identificar sectores específicos que influyen en el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, les voy a mostrar un poquito la metodología que utilicé. Bueno, esta metodología, como les dije hace un momento, identifiqué diversos análisis de este tipo, bottom-up, y la metodología que yo seguí concretamente es una metodología que se utilizó para un estudio de caso de China, ¿no? Donde pues, analizaban precisamente lo mismo que yo, ¿no? ¿Cuál es la metodología que se utiliza? Bueno, se calculan las emisiones de dióxido de carbono totales de los hogares. ¿A qué me refiero con las emisiones totales? Bueno, son las emisiones directas, es decir, las que se generan por el consumo de energía, y las emisiones indirectas, es decir, las que están incorporadas en todos los bienes y servicios que no son energéticos, ¿no? Entonces allí, a través de esta metodología, podemos calcular las dos emisiones. Aquí están las emisiones directas y las emisiones indirectas, ¿no? La estimación para las emisiones directas que están aquí es una estimación que se utiliza con cierta frecuencia, seguramente
la mayoría de ustedes la conoce, porque simplemente aproximamos el consumo de energía y a este consumo de energía le aplicamos un factor de emisión, ¿no? Es decir, los hogares consumieron tanto de electricidad, de gas, de gasolina, le aplico un factor de emisión a sus consumos y puedo tener entonces las emisiones directas, ¿no? Entonces, pues más o menos eso lo podríamos hacer con relativa facilidad. Pero las emisiones indirectas, esto se vuelve un poquito más complejo y nos encontramos aquí con varios problemas y de hecho con varias adaptaciones que tuvimos que hacer en la metodología, ¿no? Primero, se tiene que crear un vector de intensidades directas de cada sector. Es decir, yo con base en los inventarios que genera el INEC, supe de manera sectorial cuántas eran las emisiones que se generaban en los sectores productivos, ¿no? Entonces, a través de esta información y de la información de la producción económica de estos sectores, bueno, yo pude determinar cuál era la intensidad directa de estos sectores, ¿no? Que es este. Con esta información, se puede crear un vector de intensidades indirectas sectoriales. ¿Cómo se crea este vector y cuál es como la virtud de crear este vector? Bueno, aquí es donde utilizamos los elementos del análisis insumo-producto. En insumo-producto hay algo que se conoce, que es esta partecita, bueno, esto, como la matriz inversa de Leontief, ¿no? Cuando nosotros utilizamos la matriz inversa de Leontief a nivel económico, nos permite saber cuáles fueron los requerimientos de insumos, tanto directos e indirectos, de los sectores económicos. Es decir, la tabla normal de insumo-producto nos dice la información de que, por ejemplo, si yo soy del sector agrícola, yo le compré X cantidad al sector industrial, al sector servicios, etc. Entonces, así sé como cuál es la cadenita de insumos que utilizó el sector agrícola. Pero con la matriz inversa de Leontief, digamos con estas técnicas de insumo-producto, me permite saber que yo, sector agrícola, le compré sí cierta cantidad al sector industrial, pero indirectamente el sector industrial también me proveyó de bienes que vienen de otros sectores, ¿no? Entonces, con esta metodología yo puedo tener un vector de intensidades indirectas que me va a dar mucha mayor información que el vector de intensidades directas, ¿no? Entonces, con esta información y con la información que se extrae directamente de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares, se puede simplemente multiplicar, digamos, el vector de intensidades indirectas por un vector de gasto en cada sector por nivel de ingresos, ¿no? Entonces, con base en esa metodología, bueno, uno puede aproximar las emisiones que se generan por niveles de ingresos. Los datos que utilicé, bueno, ya lo dije mucho, la matriz insumo-producto, que como dije no se genera de manera anual y por lo pronto tenía disponible la de 2012, que contiene la información de 79 subsectores, que es como el máximo nivel de desagregación al que yo pude llegar por la información que utilicé. Después el inventario de emisiones de dióxido de carbono, que contiene 78 subsectores. Posteriormente la encuesta nacional de ingreso-gastos de los hogares, que la utilicé a nivel de microdatos para poder extraer mayor información de esta encuesta. Y los hogares los clasifiqué en 10 grupos, que en economía los conocemos como deciles de ingreso, de acuerdo a su nivel de ingreso total, ¿no? ¿Y cuáles son los gastos que consideré? Todos, o sea, el gasto total de los hogares. Utilicé todos los gastos que se reportan en el ENIC, y bueno, también obviamente utilicé algunos datos del sistema de información energética, ¿no? Y bueno, con esa metodología y con esas fuentes de información, los resultados a los que yo llegué pues son los siguientes. Para el año 2012 en México, las emisiones de CO2 de los hogares, por ejemplo, el decil 1 representa al 10% de los hogares con menores ingresos, ¿no? En promedio, en el año 2012, estos hogares emitieron 1.6 toneladas de dióxido de carbono anual, ¿no? Y si nos damos cuenta, bueno, así va escalando el nivel de emisiones hasta llegar al decil 10, donde tenemos pues prácticamente multiplicado por 10, ¿no? 15.7 toneladas de dióxido de carbono. Si lo vemos en términos per cápita, bueno, tenemos contrastes muy parecidos, aunque varían un poco, obviamente, porque el tamaño de los hogares es diferente entre los diferentes deciles económicos. Y bueno, esto me llevó al cálculo de un índice de Gini del carbono. El índice de Gini es algo que los economistas utilizamos mucho para indicar el nivel de desigualdad de los hogares, ¿no? Este índice de Gini del carbono para el caso de México fue de 0.36.
De acuerdo a los cálculos que yo hice, el índice de Gini del carbono sería un poco menor que el índice de Gini del ingreso, que generalmente se utiliza para analizar la desigualdad económica. Ahora, una de las ventajas de esta metodología es que además de que permite estimar las emisiones por niveles de ingreso, es que permite analizar cuál es la estructura de esas emisiones, y lo podemos ver de muy diversas maneras. Por ejemplo, yo les he hablado de las emisiones directas y las emisiones indirectas, ¿no? Aquí en esta gráfica muestro, por ejemplo, la participación de las emisiones directas, que son las barras negras en cada uno de los deciles de ingreso y en total, ¿no? Y las barras grises representan la participación de emisiones indirectas. Digamos, ¿qué podemos concluir de aquí? Bueno, que la mayor parte de las emisiones que se generan, o la mayor parte de la huella de carbono de los hogares, se genera por el consumo de otro tipo de bienes que no están directamente relacionados con el consumo de energía, ¿no? Y que va variando un poquito, si se dan cuenta, en los deciles mayores, bueno, crece la generación de emisiones directas, y esto sobre todo se debe al consumo de gasolina, ¿no? Porque allí está parte de la generación de las emisiones directas. Pero bueno, esta es una manera de verlo. Otra manera de verlo, si hablamos solamente de las emisiones directas, las que se generan por consumo de energía, bueno, aquí tenemos cuál es la estructura, ¿no? Por ejemplo, en los primeros deciles lo que más pesa es electricidad, la parte blanca, las barras blancas. Después viene un poco de gas, sobre todo gas LP. El gas natural empieza a figurar, pero solamente en los deciles de mayores ingresos. Sabemos que, bueno, está restringido, digamos, el consumo de gas natural por la infraestructura y por diversos temas. Y aquí lo que les decía hace un momento, ¿no? Aquí ya pesa mucho, por ejemplo, el consumo de gasolinas, ¿no? Estas partes representan el consumo de gasolina. Entonces, insisto, la metodología nos permite conocer o focalizar sectores de producción o grupos de ingresos que pues nos digan dónde tendríamos que poner más atención a la hora de pretender mitigar emisiones, ¿no? Esto fue de emisiones directas. Si pensamos ahora en emisiones indirectas, esta división la hice por sectores. Por ejemplo, las barras grises que están en la parte de aquí abajo representan el transporte terrestre, ¿no? Es decir, todas estas emisiones vienen dadas por la demanda de transporte, porque hay muchos sectores que decimos, bueno, pues no consumen gasolina, pero pues de todas formas se tienen que mover, ¿no? Y demandan los servicios de transporte. Bueno, esto es transporte, digamos, transporte terrestre, transporte público, que es demandado por los hogares. Después viene, por ejemplo, fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón. Allí pensaríamos que estamos duplicando las emisiones de la gasolina, pero no es así. Por ejemplo, aquí vienen las emisiones que se generaron al momento de la producción de la gasolina. En la gráfica anterior estaban las emisiones que se generaron al momento que yo arranqué el carro, y entonces allí se generaron otro tipo de emisiones, ¿no? Y bueno, así podríamos identificar algunos sectores o analizar un sector que en específico nos interese, ¿no? Ahora, de manera, digamos, más completa, o bueno, más simplificada tal vez, yo dividí aquí las necesidades, digamos, la estructura de las emisiones de dióxido de carbono totales según la necesidad que demandaron los hogares. En la parte blanca que está aquí, o sea, la parte más baja de las barras, representa las necesidades de movilidad. Es decir, allí se van a encontrar todas las emisiones, tanto por la demanda de servicios de transporte, terrestre, aéreo, y también por la demanda de gasolina y la demanda de autos, ¿no? Porque también yo requería un auto para poder moverme, y eso también genera emisiones. Entonces todo esto se clasificó como movilidad. La parte que sigue fue energía, la energía que se utiliza en los hogares. La siguiente parte, que creo que no se distingue muy bien, pero bueno, eso es alimentación, y bueno, otras necesidades que pueden abarcar muchos otros sectores. Ahora, si nosotros todavía quisiéramos como llegar a un nivel como más específico de cuáles son los bienes que generaron cierta cantidad de emisiones, pues podemos ir, digamos, pues básicamente hasta donde el reporte del gasto del ENIC nos deje llegar, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos datos de cuáles son las emisiones que se atribuyen por el consumo de gasolina magna, transporte, energía para la vivienda, y podríamos ver la huella específica por la demanda de estos bienes o servicios en cada uno de los deciles de ingresos, ¿no? Y bueno, aquí algo que me llamó mucho la atención, y lo vamos
vamos a resumir más adelante, es por ejemplo esta parte que, si se dan cuenta, toda esta parte es transporte privado, ¿no? Gasolina magna, gasolina premium y compra de autos, ¿no? Todo esto es transporte privado. Y si vemos, por ejemplo, si sumamos esta parte, que son el total de las emisiones de dióxido de carbono que se atribuyen por estos consumos, bueno, vemos que llegan, o sea, más de 18 toneladas de dióxido de carbono. Esos más de 18 toneladas de dióxido de carbono representan más o menos el 10% de las emisiones que se generaron en total por el consumo de los hogares. Es decir, solamente en el decil número 10, por la demanda de transporte privado, tendríamos casi el 10% de la huella de carbono, ¿no? Que a mí me pareció altísimo. Bueno, y así podríamos pues irnos como más detalladamente a ver esta huella de carbono, que no voy a leer todos los cuadros, pero bueno, esto es lo que yo les decía. Con esta metodología calculamos aproximadamente 186 megatoneladas de dióxido de carbono vinculadas con el consumo de los hogares. El 2.7% se atribuyen al decil más pobre y el 26.7% al decil más rico. Y vemos que, bueno, las principales necesidades por las cuales se demandan bienes y servicios que generan emisiones de dióxido de carbono son el transporte, la energía para la vivienda y la alimentación. Y esto es un poco lo que ya les decía, más del 10% de las emisiones totales estuvieron relacionadas con la demanda de transporte privado del decil número 10. Sí. ¿Cuánto es el total de dióxido de carbono emitido por el país? O sea, para comparar esto. Eso es, ahorita puedo entrar. Sí, bueno, creo que no lo traigo en una lámina, pero lo voy a comentar desde aquí. Este cálculo de 186.1 megatoneladas de dióxido de carbono, si recuerdan, cuando yo mencionaba las limitaciones de la metodología, yo llegaba a la conclusión de que podía incurrir en un subreporte de emisiones debido al subreporte de los gastos que hay en la ENIC, ¿no? Y bueno, efectivamente, si nosotros comparamos, por ejemplo, los inventarios de consumo que se han generado a nivel internacional para el país, las emisiones totales de los hogares no son 186, son muchas más, son como casi 400, ¿no? Casi 400 megatoneladas de dióxido de carbono. ¿Por qué? Bueno, uno, porque a través de la ENIC, si recuerdan lo que yo les dije al principio, bueno, más o menos la ENIC reporta el 50% del gasto que efectivamente se realiza en el país. Por lo tanto, el subreporte es aproximadamente de la mitad de esas emisiones, ¿no? Y hay todavía otra diferencia porque los inventarios de consumo están considerando también, por ejemplo, el consumo del gobierno, ¿no? El consumo del gobierno que yo no estoy incluyendo aquí. Entonces, aquí en esta parte sí hay un subreporte de emisiones que, insisto, habría que entender. Sin embargo, bueno, hasta ahora, incluso, digamos, corregir el subreporte que se observa en la ENIC es un trabajo que todavía no se ha concluido. Hay investigaciones desde los años 80 de las personas que analizan la desigualdad en el gasto y en el ingreso, y todavía no se ha avanzado mucho en una práctica que nos lleve a corregir el ingreso. Ellos han intentado corregir el ingreso, yo no intentaría corregir el ingreso, sino el gasto. Y el gasto, pues no solamente es una fuente, ¿no? Sino que son muchísimos gastos. Entonces ahí, en esa parte, sí es como una de las debilidades de esta metodología que notamos desde el principio, que hay un subreporte en la generación de las emisiones. Pero yo también decía, sin embargo, me parece que da una visión importante, sobre todo de la estructura, ¿no? De la estructura de estas emisiones, tanto por niveles de ingresos como por sectores o por bienes y servicios que se están demandando. ¿Qué porcentaje representa respecto del total de emisiones en el país? ¿Qué porcentaje? Estas emisiones de un inventario de consumo representan como el 40% de un inventario de consumo, ¿no? Ahora, bueno, no voy a entrar en esa parte. Yo les decía que utilicé dos metodologías, ¿no? Con la otra metodología, pues obviamente yo utilizaba pues precisamente ya un inventario que está desarrollado con base en consumo, y es en el dato en que yo me baso para decir que esto representaría más o menos un 40%. Si lo tomamos en cuenta con, por ejemplo, con el inventario del INEC, probablemente sea variable, ¿no? Porque el inventario del INEC es territorial, no sería como muy válido hacer esa comparación. Entonces, bueno, voy a seguir.
Ya casi voy a terminar. ¿Qué otras cosas nos permite aproximar la metodología que utilicé? Bueno, ¿cuál es la intensidad de carbono del gasto por niveles de ingreso, ¿no? Porque generalmente en los estudios de cambio climático mucho se habla, por ejemplo, de que el gasto de los hogares en los deciles de mayores ingresos pues es menos emisor, ¿no? ¿Por qué? Porque se utilizan bienes más eficientes, porque también se llega a erogar mucho gasto, por ejemplo, en educación, que no es un servicio que sea precisamente un alto emisor de dióxido de carbono. Y por eso se habla a veces de curvas que tienen como una U invertida, es decir, que aquí al principio hay una intensidad de carbono que puede ser muy baja, pero va creciendo, y entonces llegamos a un nivel de crecimiento económico que puede ser muy virtuoso porque ya no es gran generador de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Esa es como una de las ideas que predominan en la literatura. Sin embargo, aunque sí, por ejemplo, las emisiones totales pueden dibujar ligeramente una U invertida y también las emisiones indirectas, bueno, lo que resulta muy preocupante es que aquí, a pesar de que las intensidades son menores, la cantidad de bienes y servicios que se demandan en estos puntos son tan altas que hace que realmente los niveles de emisiones en los últimos deciles sean muchísimo más altos, ¿no? Entonces allí, que es una de las conclusiones importantes a las que llegué, es que no solamente importa la estructura de la demanda como tal, sino también tiene un peso muy relevante la cantidad, y eso es algo, digamos, que no se atiende mucho en los análisis que se hacen de cambio climático, y mucho menos se va a apuntar a eso para países desarrollados, perdón, en desarrollo, porque en los países en desarrollo generalmente no le vamos a llegar a decir al país en desarrollo, ya deja de consumir porque emites mucho dióxido de carbono, ¿no? Siempre pensamos que, pues bueno, se tienen que satisfacer estas necesidades. Sin embargo, pues nos damos cuenta que hay como ciertos grupos donde probablemente sí podríamos pensar en alguna estrategia para cambiar esta trayectoria. Y bueno, también calculé las elasticidades, que es algo que hacemos muy frecuente en economía, calcular la elasticidad gasto, emisiones de dióxido de carbono, y nos damos cuenta que esa elasticidad fue bajando a medida que crecían los ingresos de los hogares, ¿no? Aunque en general a lo largo de la distribución encontramos una elasticidad pues muy cercana a 1, que coincide con lo que yo les mencioné al principio de otros estudios de caso. Y bueno, ¿cuál es la preocupación que a mí me surgió después de esta investigación? Es entonces, ¿qué esperaríamos, no? Porque lo que estamos esperando es que haya pues, crecimiento económico, que incrementen de alguna manera los niveles de ingreso de los hogares. Sin embargo, bueno, desafortunadamente nos damos cuenta cómo son los comportamientos, digamos, cuando hay más ingreso. En economía hay algo que le llamamos ley de Engel, que esta ley dice que, pues, es como muy básica, ¿no? Pero cuando los hogares tienen mayor ingreso disponible, pues obviamente lo van a gastar más, ¿no? Pero van a gastar más no de manera igual, es decir, si yo tengo más ingresos no voy a destinar como el doble de comida, ¿no? O sea, es como poco probable. Sin embargo, hay ciertos bienes donde a lo mejor yo sí me voy a focalizar. Y lo que yo encontré es que algo que explota muchísimo es el uso del transporte privado, ¿no? Y eso es un tema muy preocupante para pues nuestro tema de estudio, que es el cambio climático. Y bueno, ya estas son las reflexiones finales. Yo llego a la conclusión de que sí hay una relación directa entre la demanda de los hogares por nivel de ingresos y las emisiones de dióxido de carbono, tanto en términos absolutos como relativos, es decir, a nivel de hogar o a nivel per cápita, que hay diferentes roles en la generación de emisiones de dióxido de carbono según nivel de ingreso. Por una parte, importa la intensidad de carbono del gasto. Ya decíamos, los sectores de bajos ingresos tienen una intensidad más alta que los de altos ingresos. Sin embargo, el nivel de gasto también importa, y el alto nivel de gasto en los sectores de altos ingresos pues nos lleva a un crecimiento muy alto de las emisiones de dióxido de carbono. Y bueno, distinguir esta parte, que también me parece que es algo que no se reflexiona con mucha frecuencia, que es la existencia tanto de emisiones directas como de emisiones indirectas, y que ambas influyen en el problema climático, ¿no? Y dados los resultados para el caso de México, considero que es prudente diseñar opciones de mitigación que se enfoquen en los estratos económicos altos y principalmente en el tema de movilidad. Y bueno, pues decir que siempre después de alguna presentación, he hecho presentaciones obviamente parecidas a lo que les acabo de presentar, y generalmente la pregunta que viene después, bueno, ¿y qué sugieres para resolverlo, no? Y eso es como la parte como súper complicada,
Pero bueno, hasta ahora lo que yo he identificado, pues que en general necesitamos profundizar muchísimo más en qué estrategias se pueden diseñar desde el lado de la demanda. ¿Por qué? Porque pues nosotros somos, o bueno, se considera que nosotros somos consumidores soberanos, ¿no? Nadie nos va a decir qué consumir, por qué consumir, o sea, qué hacer. Se supone, porque también pues estamos influenciados por muy diversos factores, ¿no? Pero bueno, ¿qué se podría hacer o qué se ha hecho hasta ahora, en qué se ha avanzado en esto? Bueno, información y educación sobre cambio climático, que eso es algo, pues suena un poco trillado y de muy largo plazo, pero también necesario, ¿no? Vía precios es una parte que también se ha trabajado mucho, por ejemplo con impuestos verdes. Sin embargo, aquí hay que puntualizar algo. ¿Cuáles son las posibilidades de que vía precios se incida en los estratos de ingresos altos? Es decir, si sube el precio de la gasolina, probablemente las personas de menores ingresos pues sí decidan que ya no usan gasolina, ¿no? Pero los de ingresos altos probablemente no mucho. Ahora, información sobre el etiquetado de los bienes y servicios, eso es algo como importante y que también está surgiendo como parte de los movimientos que ahora, digamos, desde la sociedad civil están surgiendo muchos movimientos preocupados por el tema climático y por el tema ambiental que probablemente pues ayudarían un poco, digamos, a impulsar desde el lado de la demanda cambios que también ocurren en los sectores productivos y que de alguna manera generen menos emisiones de dióxido de carbono. Ahora, algo mucho más profundo y a lo mejor más difícil, cambios estructurales. El diseño de las ciudades, el transporte público, ¿no? O sea, bueno, a mí, por ejemplo, el tema de la refinería, que ahora que sí se va a hacer, no sé qué, a mí es un tema que sí me preocupa porque yo digo, bueno, o sea, sí estoy consciente, demandamos gasolina, la vamos a seguir demandando, la gasolina la importamos y es una problemática muy grande. Pero también me parece que tendríamos que estar como mucho más pensando en estas partes que a largo plazo nos ayuden a reducir la demanda de gasolina en vez de estar pensando en que tenemos que producir más y barata, ¿no? Otro cambio estructural, las formas de trabajo, ¿no? Ya se implementa mucho eso de que trabajen desde casa, no sé qué, que cambien los horarios en las formas de trabajo, que probablemente ayudarían también en estos temas, la operación del comercio internacional, por lo que decíamos de los inventarios, y bueno, en general, la contribución de esta investigación, aunque es muy pequeña, pero bueno, es evidenciar para el caso de México que hay una influencia de la demanda en el problema climático y enfatizar que en los países en desarrollo también nos podemos centrar en la demanda, ¿no? A pesar de que es cierto, hay muchas carencias que tenemos que resolver, pero también podemos hacerlo allí. Y bueno, hay muchas necesidades de investigación, incluso desde la ciencia económica, por ejemplo, la economía del comportamiento, en estos temas, en los temas ambientales. Y bueno, hay también necesidades de información que yo identifiqué, digamos, al intentar aplicar esta metodología. Y bueno, ahora sí, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Abrimos el espacio para preguntas, por favor. Acá, por favor, doctor Boya. Muchísimas gracias por la visita, muchísimas gracias por el trabajo, felicitaciones. Es importante ponerle... ¿Perdón? No se oye. ¿En qué sentido no se oye? ¿Usted me oye? Ya le van doctor? A subir el volumen. ¿Sí? ¿O es que no encendí? ¿Qué es lo más? Sí, lo puede pegar un poquito. ¿Hola? ¿Sí? Ahora estoy en rojo. ¿Sí? Bueno, gracias. Le ponen números a lo que son, para muchos eran sospechas o, bueno, bien llamadas hipótesis, mal llamadas sospechas. Poner números, que sí, que el ingreso puede, la base económica puede estar determinando las emisiones de CO2 y el impacto en el efecto invernadero. Aprovecho así, voy a abusar del tiempo suyo. Usted lo citó, usted abrió la caja de Pandora, doctora. Entonces las felicitaciones fue, como se dice, el suavizador. Ahora viene todo lo otro. Entonces, cuando usted habló de economía neoclásica, aprovecho yo a que usted abrió la puerta. ¿Sí? Habló de las limitaciones de la economía neoclásica. Claro que sí. La competencia perfecta es un mito. Y era una utopía, un mito, y no existía en el momento en que el propio Adam Smith escribió sobre la competencia perfecta. Es un modelo que nunca existió. Ya hubo talleres, hubo fábricas textiles que iban al mercado mejor dotadas que otras, que son las que concentraron la producción, concentraron la mano de obra, etcétera, etcétera, desde los albores de la revolución industrial. Entonces, lo común es el monopolio, el duopolio cuando nos va bien.
En teléfonos tenemos monopolio, ¿sí? Aunque abundan las marcas, pero todos le compran las llamadas a una sola compañía. En pleno libre mercado y tratado de libre comercio hay monopolio de comunicaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el otro punto es que también la conclusión sigue siendo, creo que la ley de Gini puede uno, como se dice, relacionarla con la vieja ley de Pareto, con diferentes proporciones o cifras. O sea, los sectores de menos ingresos participan mucho menos en la generación de efecto invernadero. Y lo peor, por las implicancias educativas y de hábitos, lo peor es que cuando un sector de bajos ingresos, por alguna casualidad contraria al neoliberalismo, accede a mejores niveles de consumo, ¿para dónde va? Lo dijo usted claramente, para actividades que son perniciosamente generadoras de dióxido de carbono. Yo lo vi en la comunidad china de hace 30 años, que iba a hacer doctorado a Canadá y Estados Unidos. Gente extremadamente pobre, que salía de China o de la India, los hindúes, a hacer doctorado. El modelo era hacer el doctorado en Canadá y Estados Unidos para quedarse a trabajar en Canadá y Estados Unidos. Cuando avanzaban en su doctorado y podían empezar a trabajar como consultores de tiempo parcial o le permitían trabajar a sus esposos o esposas cuando uno de los estudiantes estudia, según las leyes migratorias de aquel momento, el sueño del niño era comprarse la carcachita en Canadá, Estados Unidos. Era el sueño del pibe, como dicen en el Río de la Plata, ¿sí? Entonces, el factor educativo y el factor de la cuestión de valores, la cuestión axiológica en la sociedad, es un punto que tiene que empezar a, ya se ha visto, ¿no? Pero tiene que empezar a implementarse en forma seria, porque si no, no va a haber salvación por más sesudos análisis, ¿sí? Porque tenemos vicios de orientación en el consumo. Economía neoclásica, limitación, el fetichismo del mercado, el mercado en abstracto. El mercado son las 5 flotas norteamericanas con 5 portaaviones cada una, sus 12 submarinos nucleares, sus 70 bases aéreas y sus 400 ojivas de misiles. Eso es la mano invisible del mercado. No nos hagamos los tontos, ¿sí? Cuidado con el fetichismo del mercado. Y además, hay gente que no existe en el mundo. No sé si un 20% o un 30%. No existe, según la economía neoclásica, porque no son mercados, no pueden comprar nada, están fuera. Entonces, cuidado con todas esas cosas. ¿Sí? Cuidado con todas esas cosas. Entonces, a la economía neoclásica hay que desnudarla. ¿Sí? Es el rey que no tiene vestidos y todo el mundo dice que lindo le queda el traje del rey. ¿Sí? Entonces, lo lamento ser tan beligerante a veces, pero no es con usted. No. Es con los clichés. Los 400 megatoneladas, no me queda clara la base. ¿Es por año y para todos los hogares de México o es el promedio por año para un hogar? No entiendo bien. ¿Lo respondo ahorita? Sí, si es posible, sí. Sí, claro. Sí. A ver, lo de las 400 megatoneladas de dióxido de carbono son más o menos las estimadas para el año 2012, de acuerdo a un inventario de dióxido de carbono basado en consumo. ¿Para todos los hogares? Sí. En general, o sea, sumados. Sí. Perfecto. Es el impacto entonces como hogares de este país. Sí, exacto. Gracias. Sí, como por las actividades de consumo. Y felicitaciones otra vez. Era un esfuerzo necesario, qué bueno que usted lo hizo. Muchas gracias. ¿Quieres que comente o...? Pues, ¿quieres comentar algo relativo a la pregunta del doctor? Bueno, es que fueron varios. Si quieres, agrupamos con otro. ¿Te parece bien? Para que... Mónica, pues muchas gracias por la presentación. Me parece que sí, como ya se comentó, era necesario desglosar un poco lo que sucede en un país. Sin embargo, como ya se comentó, tomando en cuenta el nivel de ingreso, podría esperarse, ¿verdad? Un poco de los resultados que se obtuvieron.
Si tomamos en cuenta que la emisión total o per cápita sería el producto de la intensidad de energía por la intensidad de dióxido de carbono por el Producto Interno Bruto per cápita, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ese factor que sería el Producto Interno Bruto per cápita en un país, pues a nivel de hogar también sería, ¿no?, un factor. Por lo tanto, entre más rico sea un país, mayor va a ser su nivel de emisión, ¿sí? Suponiendo que dos países tuvieran la misma intensidad energética y la misma intensidad de carbono, ¿sí? Suponiendo eso, entonces el país más rico tendría que estar emitiendo más, ¿sí?, que un país más pobre. Lo mismo sucedería cuando comparamos, pues, lo que pasa en los hogares, ¿no? O sea, los países donde hay un mayor ingreso, pues estarían también emitiendo más que lo que hay en los hogares de menor ingreso. El resultado, incluso, si tomamos en cuenta esos factores, ¿no?, tendríamos que ver qué pasa a nivel, porque lo único que se está haciendo aquí es el análisis de la intensidad de dióxido de carbono. Y de alguna forma, indirectamente, pues estaría relacionado con el nivel de riqueza, pues, de cada hogar, o de ingreso, pues, en cada hogar. Pero nos estaría haciendo falta el otro elemento, que es, pues, la intensidad energética, ¿sí? La intensidad energética, a su vez, pues tiene relación con lo que ya se comentó, o sea, tiene que ver con eficiencia, o sea, tecnología, ¿sí? Tiene que ver con el uso productivo de energía, ¿sí?, porque podría haber uso no productivo, ¿sí?, de energía, que es una parte de lo que estamos considerando cuando hacemos un análisis en los hogares, ¿sí? Pero no sabemos cuánto de la energía en el hogar es productivo y cuánto no lo es, ¿sí? Por lo tanto, el que yo vea, pues, un aumento por ejemplo, en el consumo de gasolina, pues no necesariamente está relacionado con un uso no productivo, sino también podría haber un uso productivo de la energía en esos hogares donde hay un alto ingreso, ¿sí? Y por lo tanto, la intensidad energética asociada, ¿sí?, a ese sector, pues sería menor, si tomo en cuenta que podría haber un uso productivo de la energía, y eso no está siendo analizado, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que todavía hay mucho por analizar. Definitivamente, sí es importante, ¿no?, hacer ese desglose, o un desglose diferente de como normalmente se hacía, es decir, en esa ecuacioncita que acabamos de mencionar, ¿no?, productos de intensidad energética por intensidad de carbono y por nivel de ingreso per cápita, ¿no?, pues a lo mejor había personas que solamente consideraban la energía producida en el país, ¿no?, o sea, ofertada en el país, pero efectivamente hay que considerar la energía demandada para tomar en cuenta la intensidad, pues, energética, porque dentro de la energía demandada, pues va a estar el efecto rebote, ¿sí? O sea, voy a tener energía y le tengo que agregar el efecto rebote, o sea, hay una no linealidad ahí, ¿sí?, asociada con el efecto rebote, más el uso no productivo de energía, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas son las que habría que analizar, ¿sí? Y de qué manera, porque lo que tenemos que hacer es reducir la intensidad energética, ¿sí?, no solamente tecnológicamente a través de incrementar la eficiencia de
los aparatos que se están utilizando, o sea, las lámparas, etc. Sino también a través de cambios de estilos de vida, ¿no? Ahí están implícitos, o sea, el uso no productivo de la energía tiene que ver con cambio en el estilo de vida de las personas, con la educación de las personas, etc. Pero entonces, definitivamente, lo que se tiene que bajar pues, es la intensidad energética. O sea, yo insistiría en que no está mal verlo de esa manera, ¿sí? Siempre y cuando se tomen en cuenta todos los factores que están influyendo en la intensidad energética, incluyendo la energía no, con un uso no productivo, más lo que está asociado al efecto rebote. Sí. Sí, quieres a ver si después. Hola, buenas tardes. Yo no conozco mucho del tema, pero me parece un trabajo muy interesante la relación que existe entre diversos factores, tanto los económicos como la demanda de energía. Mencionabas acerca de que lo ideal sería un aumento del PIB y una disminución del CO2, pero así tanto para México como para el resto de los países del mundo, ¿cuál considerarías tú que sería un punto clave? Aquí ya mencionaron algo como también cambios de vida, o ¿cuál considerarías tú que podría ser un factor o factores claves para que se pueda dar esta situación? Gracias. Bueno, pues ahora sí creo que ya se fue la persona que comentó al principio, pero bueno, voy a retomar algunos de los puntos que él destacó. Bueno, en primer lugar, lo que el doctor comentaba sobre la economía neoclásica, bueno, efectivamente, la verdad es que a mí tampoco me gusta mucho la economía neoclásica. De hecho, este trabajo sí pretende ser un poco una crítica a los, digamos, a las bases de la economía neoclásica, ¿no? Y precisamente pues en este tema, en el tema del cambio climático, no me gusta mucho porque pues se asume que el mercado va a poder resolver todos los problemas en los que se enfrente, digamos, la economía y el tema ambiental, ¿no? De hecho, hay una rama de la economía ambiental, que estudia precisamente los temas ambientales con una visión neoclásica, y lo que se hace básicamente es, bueno, trabajar sobre los mercados y los precios, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estos de alguna manera determinan si se consume más, si se produce más de determinada manera o qué es lo que sucede. Y la economía neoclásica sigue siendo el mainstream económico, aunque todos sabemos que no existe la competencia perfecta, pero los modelos, por ejemplo, que se utilizan en la mayoría de las modelaciones climáticas que utilizan información económica, bueno, está basada en las herramientas de la economía neoclásica. Y de repente a mí también sí me parece como peligroso, ¿no? Seguir asumiendo, aunque sabemos que no existe, pero bueno, pues un poco porque así funciona la investigación que hacemos, tenemos que seguir basándonos en esos supuestos. Entonces sí creo que tenemos como que superar ahí algunas cosas que como economistas además nos cuesta muchísimo trabajo, porque es la economía que estudiamos todo el tiempo. Entonces sí creo que tenemos que hacer como más investigación para profundizar de alguna manera diferente los temas que analizamos. Ahora, el doctor mencionaba la importancia de la educación o incluso del comportamiento, yo diría del comportamiento de las sociedades, y eso también sí, o sea, sí parece, no es un asunto trivial, ¿no? O sea, yo no podría comparar lo que pasa, por ejemplo, en un hogar alemán, si incrementan su nivel de ingreso, que lo que pase en un hogar mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tenemos, bueno, pues formas de vida, necesidades, cultura. Por ejemplo, aquí la influencia de Estados Unidos, de ten carro, no sé, son como comportamientos muy diversos, por lo cual creo que sí vale muchísimo la pena estudiar cómo son las pautas del comportamiento de los consumidores, ¿no? Insisto, hay incluso un área de la economía de la cual todavía no conozco básicamente nada, pero que me interesa mucho profundizar, que es precisamente esto, ¿no? Economía del comportamiento, ¿no? ¿Cómo toman las decisiones los consumidores? ¿Con base en qué? ¿Y de qué manera, pues digamos, puede influir en alguna investigación de este tipo, ¿no? Y además, otra parte es, realmente, digamos, el incremento del ingreso, el incremento del consumo, ¿está apoyando al bienestar de la sociedad? Eso es otro tema que se tiene que analizar y que está muy relacionado con esto, ¿no? Porque el bienestar de la sociedad también ya está dado por el medio ambiente. Entonces, bueno, ahí son interacciones que todavía pues habría que estudiar de una manera mucho más profunda. Con respecto a los comentarios del doctor Arturo, sí, definitivamente, digamos, en este análisis, por el tipo de información que se utilizó, no se consideran las diferencias que hay, digamos, en la eficiencia energética
en cada uno de los sectores económicos. Sin embargo, en cada uno de los deciles de ingresos. Sin embargo, la información que se utilizó viene directo del gasto de los hogares, ¿no? Es decir, por ejemplo, suponemos que en los deciles de mayores ingresos se tienen autos que son más eficientes, ¿no? Entonces eso haría que se disminuya el consumo de gasolina, digamos, por kilómetro recorrido, por ejemplo, ¿no? Entonces los datos que yo estoy utilizando es efectivamente la gasolina que ellos demandaron, ¿no? Probablemente sí, en los deciles más bajos, digamos, la eficiencia de ese gasto fue mucho menor, redituó en un menor desplazamiento, menor movilidad, fue mucho más ineficiente que lo que estamos comparando en los deciles de mayores ingresos, pero dado que viene con información directa del gasto, o sea, me parece que sí sigue siendo una buena aproximación de las diferencias que hay, ¿no? No nos está dando la diferencia, digamos, en el uso de la energía, ¿no? Pero sí nos está dando una diferencia en la aproximación de la huella de carbono. Y otra vez el tema del comportamiento, ¿no? Por supuesto que sí hay medidas de eficiencia energética que de hecho se conocen como estrategias de conservación, ¿no? Estrategias de conservación de la energía, que bueno, están precisamente, digamos, con la idea de modificar los patrones de comportamiento, es decir, que yo apague la luz cuando no la estoy utilizando y demás. Sin embargo, bueno, todavía no tienen como mucho peso, eso es algo que creo que también tendríamos que impulsar, que haya mayor peso a ese tipo de medidas de mitigación de cambio climático. Y con respecto a la última pregunta, sobre el PIB, digamos, el comportamiento del PIB y la trayectoria de las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, digamos, en los escenarios o en los planteamientos que se han hecho de manera tradicional, se considera que el crecimiento económico es como demasiado virtuoso. ¿Por qué? Porque nos permite, bueno, generar mejores niveles de vida y además también en algún punto mejorar incluso las condiciones ambientales, ¿no? En economía incluso se trasladó un análisis que tal vez ustedes conozcan, que se llama la curva de Kuznets, que ahora se conoce como la curva de Kuznets ambiental, donde se dice, bueno, los países de mayores ingresos, o sea, ya tienen tanto ingreso que entonces sí se van a poder dedicar a ver las cuestiones ambientales. Es decir, el ambiente sería casi como un bien suntuario, ¿no? Uno tendría que alcanzar cierto nivel de desarrollo y a partir de ahí ahora sí me preocupo por lo que pasa con el medio ambiente, ¿no? Sin embargo, eso a mí también me parece muy peligroso por dos cosas. Uno, porque ya dijimos que los efectos, digamos, físicos y ambientales pues no son 100% reversibles, ¿no? Y lo segundo es porque, o sea, es verdad que vamos a llegar a un tope donde ya no se pretenda mayor crecimiento económico y que el daño ambiental sea más o menos manejable, de tal manera que podamos reducirlo después. Eso me parece como muy preocupante. Yo no sé si realmente se puede haber como un crecimiento muy grande del PIB y una reducción de las emisiones de dióxido de carbono. De hecho, en el esquema que yo les mostré, por ejemplo, de los inventarios territoriales, que el contraste con los inventarios de consumo, pues los inventarios de consumo también han sido como una crítica a lo que podríamos considerar como las estrellas, digamos los países estrella en la mitigación de emisiones de dióxido de carbono, porque dicen, bueno, efectivamente hay algunos países que tienen un buen nivel de ingreso y han logrado reducir o cambiar la trayectoria de las emisiones de dióxido de carbono. Pues sí, pero no cambiaron pero lo que cambió fue su estructura productiva. Ellos efectivamente siguen demandando bienes o servicios que generan emisiones de dióxido de carbono, no en su país, tal vez en otro lado, ¿no? Entonces ahí es como un cuestionamiento y como también una reflexión como mucho más profunda, ¿no? De quién tiene la responsabilidad de esas emisiones, los productores o los consumidores, ¿no? Y alguien podría irse para cualquiera de los dos lados y alguien en medio, pero bueno, es un tema que también se tendría como que estudiar muchísimo más. Y bueno, ya por último un comentario también relacionado con eso, es que digamos en la idea de que tenemos también un sistema económico que es un subsistema, digamos, del universo, que también puede tener ciertos límites, ¿no? Yo la verdad es que yo no soy partidaria de pensar que hay que podemos digamos estar en un panorama de un crecimiento económico ilimitado, porque creo que sí, todas las actividades tienen algún efecto. Entonces pues esa es como una postura personal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Paul. Hola Mónica, gracias por tu conferencia.
Bueno, justamente lo que mencionabas, ¿no? Que es como evidencia de la tal vez insostenibilidad del modelo económico en el que estamos operando, ¿no? Pero bueno, mi duda va enfocada particularmente a la medición, a la unidad de medida de tus fuentes. Sí. Mencionas toneladas de CO2. No sé si haga distinción o si tú la hayas hecho en cuanto a toneladas de CO2 equivalente o CO2 únicamente, que es, bueno, normalmente se utiliza más la equivalente, que es más completa y incluye todos los demás efectos de los otros gases. Sí, no, yo utilicé únicamente dióxido de carbono y una de las razones por las cuales no utilicé dióxido de carbono equivalente, es decir, el espectro más amplio, ¿no?, de todos los gases de efecto invernadero, fue por, digamos, la disponibilidad de información en cuanto a los inventarios basados en consumo. Hasta ahora, los inventarios que yo he encontrado con ese enfoque solamente están contabilizando dióxido de carbono, ¿no? Entonces, empecé mucho trabajando con este tipo de inventarios y eso fue como una de las limitaciones por las cuales yo decidí que pues solamente iba a utilizar dióxido de carbono. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo. Bueno, muchas gracias por el seminario. Hay un factor que yo no escucho mucho referido en este tipo de análisis, cuando se trata del gran problema del dióxido de carbono, sus emisiones y demás, y es el mundo biológico. Es decir, el mundo biológico está emitiendo continuamente dióxido de carbono, permanente, todo el mundo. Parte del mundo biológico, el mundo vegetal, también es un consumidor de dióxido. Entonces eso nos permite tener un ciclo. Pero yo no sé, desde el punto de vista ahora económico, que se tenga bien valorado qué tan redituable sería en este sentido el incrementar el consumo de dióxido de carbono a través, por ejemplo, de extender las selvas o tener plantíos con otro tipo de tecnologías que existen, pero habría que ver la coste-efectividad, o sea, que tanto sería importante desde el punto de vista de un economista, porque lo único que se encuentra son los análisis del mundo civilizado, cómo puede reducir sus emisiones, lo cual significa que un motor ya no trabaje, que la gente prenda menos tiempo la luz, ¿no? Pero este otro tipo de análisis, tomando en cuenta que es continuamente el mundo biológico está produciendo dióxido, y una buena parte del mundo biológico manejado por humanos, como la ganadería, además son productores importantes de metano, de ganado. Entonces tienes dos elementos importantes para el problema principal, que es el del calentamiento. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿estos factores realmente se factorizan o hay algún estudio que tome en cuenta esto? ¿O nos limitamos solamente a lo que se produce por los avances tecnológicos? Bueno, sí, en economía sí hay algunas aproximaciones, precisamente como para este tipo de temas, de considerar, por ejemplo, pues los servicios ecosistémicos, ¿no?, que provee los bosques, o no sé, el mundo vegetal, el mundo biológico. Y generalmente en economía se hacen, se les llaman valoraciones ambientales, ¿no? Entonces yo creo que con base en uno de estos puntos de valoración ambiental, sí sería posible ubicar tal vez algún estudio que genere este tipo de aproximaciones, porque estos estudios generalmente se hacen, digamos, con un enfoque que se llama economía de recursos naturales, que lo que hacen es precisamente valorar de alguna manera la importancia de los bienes y de ese tipo de servicios, ¿no? La verdad es que no conozco así puntualmente uno, pero igual podríamos buscar por ello. Se podría decir que la administración de los bosques, para evitar que haya la tala y todo esto, implicaría muchas dificultades que requerirían, por ejemplo, invertir en guardabosques o invertir en vigilancia electrónica de este tipo de depredadores, etc. Pero ya no te imaginas el costo que eso podría tener. Pues sí, pero se valora, hay estudios de cuánto costaría y qué beneficios podría producir
Sí. En términos del tema. Sí, en términos del tema seguramente sí, y de hecho sí hay algunas políticas que tratan de hacer esto, ¿no? Por ejemplo, en algunas comunidades, por ejemplo, que tengan allí una reserva cerca y que son propietarios, por ejemplo, de esa, digamos, de la tierra donde está la reserva, se implementan algunas políticas para, pues, digamos, les dan un incentivo económico para que, uno, no tale, y dos, para que cuiden, digamos, la conservación de los bosques, ¿no? Entonces, supongo deben estar basados en algún análisis de valoración ambiental. Claro, así es. Económica, o sea, cuánto cuesta, Sí. pero qué beneficios tiene. Así es. Moni, nada más una pregunta en relación con la política, ¿no? La política basada en evidencia para normar o regular toda la parte que incide en el cambio climático. Sí. Actualmente, ¿qué programas, qué organizaciones del gobierno federal o alguno estatal reconoces que estén haciendo alguna acción pues, que impacte o mitigue, en este caso, el cambio climático? En México. Ajá, sí. Bueno, pues ahí sí tenemos como, sobre todo relacionado, digamos, con los temas que van un poco más relacionados con el comportamiento, yo diría que la CONUE, que es la Comisión del Uso Eficiente de la Energía. Realmente, por ejemplo, esta comisión, que aunque es pequeña, pero ya tiene muchísimos años también trabajando, desde los 80s me parece, creo que sí ha tenido como un papel importante, y una de las pruebas de que sí ha tenido un papel importante es precisamente que muchos de los programas de eficiencia energética pues están, digamos, promovidos por la CONUE, y también se enfocan mucho en el consumo de los hogares, ¿no? La parte que a mí me parece que todavía no se ve más allá es precisamente que solamente pensamos en el consumo de energía generador de emisiones, ¿no? Todavía no se puede trascender un poco más allá, e incluso la misma CONUE reconoce que han tenido un papel muy rezagado, por ejemplo, en el tema del transporte, ¿no? Y es algo en lo que parece ya están intentando trabajar un poquito más, pero allí, por ejemplo, sí me parecería importante el papel de la CONUE, y bueno, por supuesto también en la generación de electricidad, digamos, la parte de la Secretaría de Energía, o las metas que se han gestado, por ejemplo, en la materia de, no sé, desde la ley de cambio climático, la contribución nacionalmente determinada del país. Es decir, México sí ha sido como muy activo en la generación de iniciativas. Sin embargo, bueno, yo por ejemplo hace muy poquito revisaba lo que fue lo último, ¿no? El compromiso que se hizo en París, es decir, la contribución nacionalmente determinada, que es, pues, digamos, reciente, y ponían, digamos, la línea de emisiones, la línea base, el escenario business as usual, y el escenario de mitigación. Y yo así cuando comparé el inventario que ahora tenemos ya para algunos años, bueno, vamos perfecto, pero en el business as usual, ¿no? O sea, el escenario de mitigación nos sigue quedando súper lejos, entonces pues necesitamos sí impulsar esto, impulsar que se generen más leyes, que se generen más iniciativas, pero también creo que tendríamos que cambiar un poquito la estrategia, ¿no? O incluir otras cosas más. En ese sentido, también hace rato comentabas de la responsabilidad ya no nada más de nosotros los consumidores, sino también de quienes producen bienes, ¿no? O proveen servicios. Entonces, en ese sentido, también te preguntaría, ¿reconoces alguna iniciativa en alguna cámara industrial o de negocios, ¿no? que estén haciendo algún tipo de, primero, pues cuantificación, ¿no? En tu línea de producción, en tu cadena de valor, estás generando tantas emisiones. ¿Hay alguien, algún organismo que reconozcas que realmente esté interesado en, pues primero, a lo mejor hacer un diagnóstico del sector tal o cual, y después de decir, bueno, no sé, la Cámara de Manufactura Avanzada se pronuncia y hace estas acciones? ¿Algo así identificas? ¿Algún sector específico? Pues la verdad es que no. O sea, a nivel sectorial, pues sí tenemos información, pero sobre todo la que se genera como para la generación de los inventarios, que pues sí desagregan, digamos, por sectores lo que se está, digamos, las emisiones que están asociadas con la producción de cada uno de los sectores y subsectores. Pero que yo identifique alguna iniciativa concreta de parte del sector, la verdad es que no sé si no los conozco. Lo triste es que sí, doctor. Bueno, aprovechando la oportunidad, muchas gracias, Mónica, muy interesante o muy importante, ¿no? Ver estos aspectos.
Bueno, tengo dos preguntas. De hecho, quería un tercero, que quería preguntar sobre los guachicoleros, pero mejor lo dejamos para otro día, que también es muy importante. Pero uno es de las gasolinas, se importa de Estados Unidos, de 2/3 partes. Por ejemplo, la emisión de CO2 de estas gasolinas se emite una buena parte en Estados Unidos. ¿Eso cómo se considera? ¿Es como algo, un producto que se recibe y que se cuenta como si nosotros hubiéramos hecho esa emisión? ¿Cuál es una cosa que... Y de decir de los 10 diferentes grupos de las casas, ¿por qué son 10 y no menos? ¿O por qué se ha repartido de esa forma? Yo creo que de una forma equitativa, pienso. Pero no sé si esté regionalizado, por ejemplo, de una comunidad de Maya en Yucatán, que es subtropical, o de una comunidad de tarahumaras, allá en las montañas, que habría diferencias, ¿no? Económicos por la forma como ocupan su energía. No sé si, bueno, ya son muchos detalles, pero habría alguna forma de... Sí, claro. Con respecto a las gasolinas, bueno, efectivamente, por ejemplo, muchas de las gasolinas, bueno, la mayor parte de la gasolina que se consume en el país es importada. No sé si recuerdan que cuando yo decía como una de las limitaciones de este modelo era precisamente que consideraba que había una intensidad de CO2, digamos, de los bienes importados igual que la intensidad de CO2 de los bienes nacionales. Es decir, sí estamos considerando las emisiones de dióxido de carbono que se generaron al exterior del país, la estamos considerando como si se hubiera generado en el país, es decir, como si su huella de carbono se hubiera hecho con el sistema productivo, con las refinerías que se encuentran en el país, ¿no? Entonces, bueno, es una limitación porque obviamente los sistemas productivos son muy diferentes y las refinerías seguramente tienen diferencias en su huella de carbono, pero sí se está considerando, es decir, sí se toma en cuenta esos consumos que vienen del exterior. Y con respecto a la distinción, bueno, se agruparon en deciles, pues casi como que por convención económica. Generalmente en economía se hacen estos análisis, por ejemplo, de la distribución del ingreso, o en este caso que estoy intentando hacer un análisis de desigualdad de carbono, generalmente se hacen por quintiles o por deciles, ¿no? Y sí, tienen que ser grupos iguales, es decir, si tenemos un total de 10.000 hogares, esos 10.000 los reparto exactamente en 10 grupos para que tengan, digamos, el mismo peso, pero están ordenados de acuerdo a sus niveles de ingreso. Se podrían elegir otros grupos, ¿no? De hecho, yo al inicio de la investigación, ya que estaba trabajando con los microdatos de la ENIC, que son así, bueno, se tienen que trabajar como con algún programa específico, yo dije, bueno, si ya estoy trabajando a nivel de microdatos, ¿por qué no mejor divido los hogares en 100? ¿No? ¿Y por qué en 100? Porque no sé si recordarán hace algunos años que salió como un libro de desigualdad que era de Piketty, un autor francés que se hizo como muy famoso porque y puso como muy en boga el tema del 1% más rico, ¿no? Porque nosotros decimos que hay como niveles de desigualdad que son alarmantes, ¿no? Y él dice, sí, es cierto, tenemos niveles de desigualdad alarmantes, pero si tú ves el 1%, o sea, te desmayas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, voy a intentar llevar este análisis hasta el 1%. Sin embargo, por la cantidad de la muestra y digamos, el diseño estadístico de la encuesta, no me permitía llegar hasta ese nivel de desagregación, entonces decidí que me quedaba en 10, ¿no? Ahora, para esta investigación no hice una distinción, por ejemplo, rural o urbana, que la ENIC sí permite hacer esta distinción y creo que sí hubiera sido como algo muy bueno. De hecho, ahora intento trabajar algo pues relacionado con estos temas, pero que sí hagan esa diferenciación rural o urbana. Y también, por ejemplo, concretamente en el tema del consumo de energía, pues es muy importante, por ejemplo, tomar en cuenta el clima, ¿no? O sea, porque no son las mismas necesidades energéticas en Chihuahua que las necesidades energéticas aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ese tipo de distinciones nos arroja resultados como mucho más finos, sobre todo en temas como de pobreza energética, ¿no? Que también es algo que de alguna manera se relaciona con esto. ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que el tema da para mucho, pero sí. Ya podrían, pues la comunidad de aquí del TCTS y del CIMESTAB en general, pues si tienen alguna inquietud, acercarse contigo, ¿no? Para conocer más sobre la metodología, el alcance, la adaptación de esta metodología a otros contextos. Y bueno, pues queremos agradecerte, Mónica, pues por haber venido hasta acá.
de la UNAM. Y bueno, te hacemos la entrega de pues,